cualidades que debía tener un sumo sacerdote, o sea, alguien que representara al pueblo ante Dios. No sé si usted recuerda de esas dos cualidades o pudo meditar en ellas, pero aquí una de ellas es que tenía que simpatizar con aquellos a quienes representaba. La segunda, que debía ser divinamente designado. La palabra divina significa designado por Dios. Eran las dos cualidades que debía tener un sumo sacerdote. Le voy a dar solamente en breve algunos datos históricos para que ustedes se den cuenta, hermano, cómo se puede decir que se fue deteriorando todo este sistema sacerdotal, lo cual el pueblo judío mantuvo hasta el año 70 después de Cristo, que fue destruido el templo. O sea, que fueron miles de años, y aún después de Jesús, varios años en que este sistema procedió como la religión de los judíos. Teniendo en mente que debían de ser designados divinamente, bueno, después del derrocamiento de Onías III, esto ocurrió en el año 174 antes de Cristo, fueron designados por Antíoco IV para el sumo sacerdocio Jasón y más tarde Menelao. O sea, noten, tenían que ser designados por Dios, y ya vemos ya como que ahora son designados por Antíoco IV. En el 162, Alcito fue designado por Demetrio I. Luego Jonatán, un asmoneo, fue designado por Alejandro Balas en el 152 a.C. El hermano de este, Jonatán, y sus sucesores fueron designados por decreto del pueblo judío en el año 140 a.C. Y cuando cae la casa Asmonia, los sumos sacerdotes fueron designados por Herodes el Grande. Estamos hablando ya de los años 37 al 4 a.C. Luego, ya en el año del 6 al 41, los sumos sacerdotes eran nombrados por los gobernadores romanos. Durante el año 44 al 66 después de Cristo, los designó la familia de Herodes. Y el último sacerdote, Faní, fue designado por votación popular durante la guerra contra Roma en el año 67 después de Cristo. Solamente en breve, cómo fue degradándose el sistema sacerdotal cuando debió de comenzar claramente con esta cualidad que debían de ser designados por Dios. Por eso decimos como Gamaliel, lo que Dios edifica, nadie lo puede derribar, pero si las cosas que son edificadas por los hombres, tarde o temprano, no duran. ¿Okay? Bueno, vamos entonces, con eso en mente, a estos próximos versículos del 5 al 10, ya nos hablan más claramente de las cualidades de Cristo para el sumo sacerdocio. O sea, las dos mismas cualidades que son requisitos para cualquier sumo sacerdote están presentes en Cristo. Lo único que en el caso de Cristo, ahora el autor las presenta en un orden inverso, o sea, ya de lo que ya he estudiado. Primeramente el autor habla de su llamado divino y luego de su habilidad de simpatizar con su pueblo. Pero en esta porción bíblica que vamos a estar trayendo hay un versículo muy importante que quiero que sea el enfoque de nuestro tema, que es el versículo 9. Queremos leerlos todos juntos. Hebreos 5, versículo 9. Dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, póngase a analizar las diferentes religiones que existen en el mundo. Todas se basan en alguien, en una persona, en un sistema, en una organización. Los únicos que tenemos un tremendo y gran sumo sacerdote somos nosotros los cristianos. Y no solamente tenemos un gran sumo sacerdote, sino claramente ahí Él es nuestra salvación. Esto es grande, hermanos. Nosotros a veces no nos imaginamos la magnitud, lo que abarca el tener a Cristo como sumo sacerdote, no solamente para nuestra salvación,
sino como hemos dicho anteriormente, para que esta media hora que pasamos orando no haya sido en balde, no haya sido tiempo perdido, sino estamos con la certeza de que Él está intercediendo por nosotros, que nos está escuchando. En primer lugar, por nuestra salvación, que al fin y al cabo es la prioridad nuestra, es lo más importante que tenemos que resolver, es nuestra salvación, que está segura en Cristo, pero también todas las necesidades que se van presentando en nuestra vida, como este caso de este señor. Cuán triste fue el haberles visitado, con cuánta, como podríamos decir, agrado ellos recibieron a Cristo en el momento que le hablamos, pero los recibían y a la vez estaban muy tristes por la condición física que se encontraba este señor. Y luego recibir una noticia así tan grande muestra de que tenemos un gran sumo sacerdote intercediendo por nosotros y escuchando nuestras oraciones. Y lo que tenemos que hacer es dejársela saber, dejarle saber que para Dios no hay nada imposible. Él mismo lo dice, ¿hay algo imposible para mí? Nada hay imposible para el Señor. Solamente encomendar nuestras vidas a Él. Nos vamos a leer entonces el pasaje. Vamos a encontrar en el sacerdocio de Cristo, primeramente, como Él es el único digno, o sea, la dignidad de este sacerdocio. Vamos a encontrar eternidad en este sacerdocio. Cuando hablamos de eternidad en este sacerdocio, significa no tenemos por qué estar procurando ningún otro, ni estar esperando otro nuevo sistema de parte de Dios. Del Antiguo Testamento, que todo era prototipo de Cristo, sí se esperaba ese cambio en Cristo. Él vino a ser el oficiador del nuevo pacto, pero ya ahora estamos en Cristo, ya no tenemos que esperar más ninguno. ¿Por qué? Porque su sacerdocio es eterno, y también vamos a ver la pureza de su ministerio. No pienso que quizás el tiempo no nos va a dar para dar todos los temas, pero vamos a ir avanzando según podamos. Vamos a ver los primeros versículos, el 5 y el 6. Yo siempre digo, cuando vamos a estudiar la Biblia, no tenemos apuro. ¿Por qué no tenemos apuro para estudiar la Biblia? Porque lo único que tenemos por delante es la venida del Señor. Y ya cuando venga el Señor, ya vamos a saber todas las cosas que el Señor quiere que sepamos. No quiere decir que vamos a ser dioses, pero vamos a saber todo lo que Él quiere que nosotros sepamos. Quiere decir que no tenemos por qué estar en ese ajoro de estar apurando un pasaje de la Biblia. Nos vamos con calma a ver los versículos, vamos a desmenuzarlo y a entender de lo que está hablando el Señor. Versículo 5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Ya empiecen a notar ahí cómo Él está obedeciendo a Dios en todo. Él es Dios. Pero una vez que Él voluntariamente entregó su vida y se humilló de la manera que se humilló, Él venía a hacer la voluntad de Dios. O sea, todo lo que estaba en la mente de Cristo era hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que debe estar también en nuestra mente. No hay mejor cosa que estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces vemos cómo Él dice, Él no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Él no se puso Él, sino el que le dijo, refiriéndose a Dios Padre: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quiere decir, hermanos, que para ejemplo e identificación con nosotros los hombres, Cristo no asumió la dignidad de sumo sacerdote por su propia iniciativa, sino que Él fue llamado por Dios. Está mencionando aquí, yo no sé si en su Biblia, ustedes ven cuando hay el párrafo entra un poquito hacia adelante, eso ocurre en su Biblia, que está un poquito para adelante. Bueno, eso es una señal que está llamando la atención a una profecía del Antiguo Testamento. Ahí está mencionando al Salmo, capítulo 2, versículo 7. Si leemos un momentico ese Salmo, ustedes van a ver que es prácticamente Salmo, capítulo 2, versículo 7.
donde dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, yo quiero que pensemos un poquito en esa frase, yo te engendré hoy, ¿okay? Porque puede confundirnos un poquito. No se está refiriendo al momento de su encarnación, no es a lo que se está refiriendo ahí, está refiriéndose a, si Cristo es el Hijo de Dios, y Él encarnó, Él fue engendrado por el Espíritu Santo y Él vino a este mundo, pero lo que se está refiriendo ahí es al momento en que Cristo viene a ser Hijo de Dios con poder, y eso hace referencia a la resurrección. O sea que está hablando aquí del momento de su coronación, el día de su resurrección, que fue cuando Él vino a ser sumo sacerdote permanente. Eso nos lo aclara Hechos, capítulo 13, versículo 33. Ustedes van a ver cómo Hechos vuelve a mencionar el Salmo y cómo lo relaciona a la resurrección de Cristo. Hechos 13, 33. Hablando claramente aquí del momento de su resurrección, o sea, de su coronación, momento en que Cristo permanentemente comienza su ministerio de sumo sacerdote. Es por eso que Hebreo hace referencia a este salmo, hablando de Jesús en sus cualidades de este oficio. Noten como dice el 33, dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito. También en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Para qué Cristo fue engendrado? Él fue engendrado y fue un propósito de su encarnación, el llegar a ser nuestro sumo sacerdote. O sea, el llegar al momento de su coronación, de su exaltación. Ahora noten en el versículo 6, como también dice en otro lugar. Bueno, es fácil de identificar el lugar si usted tiene una Biblia con referencias. Exactamente, Salmo 110:4. Por eso que la Biblia tiene esas letritas pequeñas al lado, donde le dice a usted a qué se está refiriendo. Cuando dice, como también dice en otro lugar, bueno, no nos dice el lugar hebreo, ¿verdad? No nos dice. Tenemos que darle muchas gracias a los hombres que Dios usó para traernos a nosotros todos estos comentarios, todas estas facilidades que tenemos hoy día, porque si no tendríamos que volvernos locos buscando en qué otro lugar. Pero gracias a todos estos hombres que el Señor ha usado, ahora podemos decir aquí, mira, es el Salmo 110:4, como dijo Gemma. ¿Okay? Pero ahí en el pasaje nos dice, como también dice en el Salmo 110:4, no lo dice, dice en otro lugar. O sea, hay que darle gracias a Dios por estos hombres estudiosos que nos han provisto de todo eso. Pero vamos a leer el Salmo 110:4. Una de las cosas interesantes de Hebreos es cómo, y eso lo vamos a ver mucho a través de la epístola, cómo te conecta Nuevo y Antiguo Testamento. Estamos viviendo días que hay cristianos que creen que se tienen que divorciar del Antiguo Testamento, que no tienen nada que ver con el Nuevo, con el Antiguo. Todo es el Nuevo, todo es el nuevo pacto de gracia. Y vemos aquí una epístola donde perfectamente va uniendo el Antiguo con el Nuevo. ¿Okay? Y nos va diciendo que también los escritos del Antiguo Testamento son de gran valor para nosotros, de gran valor para la fe. Salmo 110:4 dice, juró Jehová, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí vemos la eternidad del sacerdocio de Cristo. Ahora, para poder entender el por qué se le relaciona al sacerdocio de Melquisedec, le voy a dar una opinión de este comentarista, le voy a decir el nombre del comentarista, F.F. Bruce. Esta es una opinión de él.
yo no encuentro por qué no deba de mencionarse, porque al fin y al cabo nosotros somos testigos que se han levantado tantas opiniones acerca de Jesús a través de todos los tiempos, que no me asombra de que hubiese esta expectativa que les voy a decir ahora. Dice Bruce que al mencionar aquí el sacerdocio de Melquisedec, el autor tenía en cuenta los lectores judíos de aquel entonces. Se dice que algunos judíos, no todos, tenían una doble expectativa mesiánica. ¿Se había escuchado eso alguna vez? ¿No? Yo no lo encuentro extraño, en el sentido, hermano, ¿cuántos comentarios no se levantan acerca de Jesús? Y en cuanto al Mesías, o sea que se hacía una distinción, para que entiendan bien lo que él nos está explicando aquí, y de nuevo que creían un grupo de judíos. Ellos decían que había una distinción entre el Mesías de Israel, lo cual es el príncipe de la casa de David, y el Mesías sacerdote, o sea, el Mesías de Aarón. O sea, la palabra Mesías es enviado, eso es lo que significa enviado. O sea, ellos estaban esperando una doble expectativa mesiánica. Sí, el Mesías rey, de la casa de David, pero el Mesías de Aarón. Y entonces dice Bruce que con este pasaje se les estaba asegurando a ellos que Jesús, quien fue aclamado por Dios como el Mesías davídico, fue también aclamado como sumo sacerdote. En otras palabras, David tanto aclamó a Cristo como el Mesías esperado, pero también como el sumo sacerdote, y por eso da las dos citas, una del Salmo 2.7 y la otra del Salmo 110.4. Era para aclarar quizás aquella expectativa que había en medio. Yo le digo, no me extraña que hayan rumores así, hubiesen habido rumores así en aquel entonces, pero entonces él aclara, y es lo que no estamos de acuerdo nosotros, que en Cristo están ambos oficios. Él es el Mesías, pero él es también el sumo sacerdote. O sea, no hay que esperar otro. La razón de esto es porque acuérdense, de David es de la tribu de Judá. O sea, no nos encuentre extraño que judíos tuvieran esta mentalidad, porque David viene de la tribu de Judá y sabemos que Aarón viene de la tribu de Leví. Son dos diferentes tribus y por eso quizás ellos confundidos tenían esta doble expectativa de esperar a dos. ¿Okay? Pero nosotros los cristianos no reconocemos dos Mesías, sino uno. Y Cristo es rey y sacerdote a la vez. Se está mencionando otro orden, por eso que se está mencionando otro orden sacerdotal que designa al rey davídico como sacerdote de este orden. Está mencionando el orden de Melquisedec. Melquisedec es un personaje misterioso. Se menciona solamente 2 veces en el Antiguo Testamento, solamente 2 veces. Y ahora lo menciona el autor en hebreo. Vamos a estudiar más de Melquisedec cuando lleguemos al capítulo 7 de Hebreos, ¿sí? Donde vamos a profundizar en este sacerdocio, el por qué se dice que Cristo viene de este orden sacerdotal. Vamos a poder aclarar muchas dudas que tenemos en cuanto a este personaje. Pero bueno, brevemente, para que entiendan por qué se menciona a Melquisedec, ¿okay? Ya hablamos ya que Aarón pertenecía a la tribu de Leví, y David y Jesús pertenecían a la tribu de Judá. Se está mencionando otro orden sacerdotal que designa al rey davídico. Bueno, donde primera vez aparece Melquisedec es en Génesis 14:18. Ahí él aparece como ejerciendo 2 oficios, rey y sumo sacerdote, o sea, el rey de Salem, ¿okay? Que es igual a Jerusalén. Melquisedec significa rey de justicia. Ahora noten que siglos más tarde, según 2 de Samuel 5, del 6 al 10, Jerusalén cayó en manos de David. Porque recuerden, el pueblo de Israel entró por las murallas de Jericó, pero ahí comenzaron un periodo de conquista
conquista de territorio. Bueno, Jerusalén cayó en manos de David, y eso lo menciona 2 Samuel 5, del 6 al 10, y él hizo de Jerusalén la capital del país. Allí edificó su casa y también la hizo el centro religioso de la nación, el centro religioso, ya que todos los judíos debían convocarse allí en Jerusalén para sus actividades religiosas. David entonces y sus herederos pasan a ser sucesores del reinado de Melquisedec, porque por siglos Melquisedec era el rey de Salem, y luego viene David, conquista Jerusalén, y él viene a ser sucesor del reinado de Melquisedec. O sea que Cristo no es Melquisedec, por lo menos quiero que lleven eso en su mente. Cristo no es Melquisedec, sino es superior a él, pero ese va a ser el tema de estudio del capítulo 7. En fin, al cabo, mis hermanos, lo que estamos hablando aquí es de un sumo sacerdote que como cualidad fue designado por Dios. O sea, él no se puso él mismo, él fue designado por Dios. Y esto es lo que lo hace a él digno de ser sumo sacerdote, por ser designado por Dios. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra dignidad? La he escuchado seguro muchas veces, no sabe lo que significa, ¿no? Merecedor de honor. Merecedor de honor. Les voy a poner una pequeña ilustración. Ustedes saben que los perros tienen más dignidad que las hormigas. Ahí vienen los defensores de los animales y dicen, no puede ser, las dos son criaturas de Dios. Los perros tienen más dignidad que las hormigas. Les voy a decir por qué. Porque usted compra un saco de veneno, lo riega por la casa, se mueren 1.000.000 de hormigas y nada pasa. Pero usted pone veneno en toda la vecindad, se mueren todos los perros, ¿y qué le pasa a usted? Seguro que va a coger cárcel. Entonces, los perros tienen más dignidad que las hormigas. Y podemos seguir avanzando más. Los niños tienen más dignidad que los perros. Porque los perros callejeros, viene un carro de la ciudad pública, se los lleva, los recoge, y tarde o temprano los ponen a dormir. Pero eso no sucede con los niños. Quiere decir que vamos viendo grados de honor, grados de dignidad. Bueno, Dios tiene más dignidad que los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son criaturas y Dios es su creador. Dios es su creador. Entonces, Jesucristo no solamente es digno de ser sumo sacerdote, pero también es dignísimo porque Él fue colocado por Dios. Él fue puesto por Dios, es mostrando a nosotros un ejemplo de obediencia y de identificación con el Señor. Hermano, no podemos entrar en el segundo, que es la habilidad de simpatizar con su pueblo en tan poco tiempo, pero yo quiero que llevemos con nosotros en el ejemplo de Jesús, que siendo Dios, Él se humilló a sí mismo, para ser obediente a Dios. Cristo vino aquí a glorificar al Padre, Él vino a hacer su voluntad. Esto en ningún momento indica que Él tiene un grado más bajo que el Padre, porque Él es coigual al Padre. Simplemente implica que ese tiempo de su encarnación, que Él se humilló, que Él anonadó su naturaleza divina, ese tiempo que Él estuvo aquí, Él estuvo dándonos un ejemplo a nosotros. Él vino a glorificar al Padre, Él quiere ahora que nosotros lo glorifiquemos a Él. El Espíritu Santo en la iglesia, la misión del Espíritu Santo, igual que Cristo vino en su misión a glorificar al Padre, el Espíritu Santo ahora está entre nosotros para glorificar a Cristo. Por eso es que la mentalidad de la iglesia es cristocéntrica. No quiere decir que nosotros no creamos en el Espíritu Santo. No quiere decir eso.
El Espíritu Santo es una persona, es Dios, está con nosotros, está entre nosotros. Él es el que fue dejado para nuestra ayuda, nuestro guía, nuestro consolador. Él es todo. Pero Él está elaborando en nosotros una mente cristocéntrica. Él viene para glorificar a Cristo. Por eso es que nosotros exaltamos a Cristo en esta fase de nuestra vida. Y tenemos que darle gracias al Señor por este gran sumo sacerdote, que en Él lo tenemos todo, en Él estamos completos. Pero llevemos algo con nosotros, ese sentir de obediencia que había en Cristo para someterse y hacer todo lo que Dios le pedía que hiciera. Ojalá que nosotros seamos obedientes así, de esa misma manera, a la palabra, a Cristo, a buscar estar en el centro de su voluntad. Muchas veces esto es muy importante, porque a nosotros se nos van a presentar situaciones en nuestra vida donde prácticamente nos van a obligar a hacer nuestra propia voluntad. Y muchas veces nuestra propia voluntad va a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Son esos momentos donde yo tengo que parar un momentico, meditar y decir, bueno, ¿a quién yo quiero agradar? ¿Me quiero agradar a mí mismo? ¿Yo quiero agradar a los hombres? ¿O yo quiero agradar a Dios? Si yo quiero agradar a Dios, yo voy a tener que hacer muchas cosas, voy a tener que negarme muchas cosas por cumplir la voluntad de Dios. La semana que viene vamos a ver la segunda cualidad de Jesús en su habilidad de simpatizar con su pueblo.